Hola a todas y todos. En esta oportunidad veremos el trabajo práctico número 5 de la materia histología, particularmente lo que se corresponde con el tejido conectivo sanguíneo. Vamos a estudiar cuáles son sus componentes y las características de dichos componentes, veremos cuáles son sus funciones y también vamos a ver cuáles son los diferentes métodos que existen para estudiar este tejido tan particular. Para empezar vamos a recordar que dentro de la clasificación de tejido conectivo, el tejido sanguíneo representa uno de los 6 tipos de tejido conectivo especializado. La sangre, como todos los tejidos que venimos estudiando, presentará dos componentes fundamentales. Por un lado, un componente celular, el cual conoceremos como elementos formes, más adelante veremos por qué, y un componente extracelular o matriz extracelular, al cual llamaremos plasma. La sangre presenta múltiples funciones, las cuales son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Se encargará del transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células, así como también del transporte de dióxido de carbono y otras sustancias de desecho que serán productos del metabolismo de los nutrientes antes mencionados. Tiene un papel importante en lo que es la comunicación entre los distintos órganos y tejidos del organismo, y esto lo hace distribuyendo hormonas y otras sustancias reguladoras. Será quien se encarga de mantener la homeostasis interna del cuerpo, es decir, un estado de equilibrio interno que favorece el metabolismo celular, y lo hace gracias a los solutos que componen su plasma. Participa también en la termorregulación del cuerpo y en la coagulación. Esta última función es muy importante para evitar la pérdida de grandes volúmenes de sangre ante la ruptura de un vaso sanguíneo. Y por último, también tendrá un rol fundamental en la inmunidad. Esto lo hará al encargarse del transporte de las células y agentes humorales que componen el sistema inmunológico. El plasma es la sustancia intercelular del tejido sanguíneo. Este es esencialmente líquido y es donde se encuentran suspendidos los elementos formes de la sangre. Al igual que la sustancia intercelular del tejido conectivo no especializado, este presenta dos grandes componentes. Por un lado, un componente fibrilar, representado por el fibrinógeno, el cual es un precursor de la fibrina, encargado de la coagulación. Y por otro lado tenemos una sustancia amorfa, que en este caso será el suero. El suero presenta todos los componentes del plasma, exceptuando al fibrinógeno. A su vez, el plasma presenta dos tipos de componentes orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son el agua y los electrolitos, mientras que los orgánicos son las proteínas como el fibrinógeno, las inmunoglobulinas o las proteínas de transporte como la albúmina, y también encontramos entre los orgánicos a los nutrientes, gases, sustancias reguladoras y sustancias de desecho. El hematocrito es un estudio de rutina que se realiza en los laboratorios para chequeos médicos. Este va a representar el porcentaje de eritrocitos que hay en una muestra de sangre. El procedimiento consiste en tomar una muestra de sangre y anticoagularla. Se le puede agregar anticoagulantes como por ejemplo la heparina. Esto se hace para evitar que el fibrinógeno forme redes de fibrina y así permitir que la muestra permanezca líquida. Luego la muestra se coloca en tubos y se centrifuga. Al centrifugarla logramos que los elementos sólidos que tienen mayor peso decanten al fondo del tubo, dividiendo la muestra en tres fases importantes. La que consiste en el material decantado, básicamente serán los eritrocitos o glóbulos rojos. Por arriba de esta una muy fina fase de leucocitos y plaquetas. Y superior a estas dos veremos una fase completamente líquida, de color más o menos amarillento, que corresponde al plasma. Y si analizamos esta muestra en total, podremos sacar el porcentaje de eritrocitos, que es lo que estamos buscando desde un principio. En los laboratorios de histología estudiaremos la sangre con un preparado especial que se conoce como frotis o extendido sanguíneo. Este es un método de estudio cualitativo el cual podremos utilizar para analizar la morfología de los elementos formes de la sangre. Para hacerlo se extrae sangre periférica y se coloca una gota sobre un portaobjetos. Luego con un segundo portaobjetos se realiza un ángulo agudo y se entra en contacto con esta gota colocada en el portaobjetos inferior. Una vez que entra en contacto con esta gota, la sangre se esparcirá a lo largo de este portaobjetos superior y luego con este se barrerá sobre la superficie del portaobjetos inferior, generando una muy fina capa de sangre.
Una vez hecha esa capa, se fija con calor o se deja secar al aire y se colorea con una técnica especial conocida como May-Grunwald-Giemsa. Esta técnica es una solución neutra formada por colorantes ácidos y básicos que van a teñir la totalidad de los elementos formes de la sangre. Al observar el preparado de frotis al microscopio óptico, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones. Si observan la imagen que se encuentra abajo, la más pequeña, dentro del rectángulo azul encontraremos la zona conocida como cabeza de frotis. Allí es donde se colocó la gota de sangre en un primer momento y presenta una tinción de mayor intensidad. Por otro lado, en la punta opuesta encontramos en el rectángulo verde la cola del frotis. Allí es donde se encuentran más esparcidos los elementos de la sangre. Entonces, ¿dónde debemos mirar nosotros? Cuando vamos con el microscopio debemos ubicarnos en la cola del frotis, ya que al encontrarse más dispersos los elementos de la sangre, vamos a poder apreciar mejor su morfología. En cambio, si fuésemos a la cabeza del frotis, encontraríamos una gran densidad de elementos formes todos agrupados y no nos permitiría apreciar bien la morfología que estos tienen. Como ya vimos previamente, la sangre, al igual que otros tejidos, va a estar compuesta por componentes celulares, en el que en este caso vamos a llamar elementos formes, y por una matriz extracelular, que en este caso llamamos plasma. Además, al referirnos a elementos formes, vamos a dejar englobado componentes que son células per se, como los leucocitos, y a otras estructuras que no cumplen el requisito de célula, como los eritrocitos y las plaquetas. A la hora de analizar un extendido sanguíneo, es importante tener en cuenta cuáles son los valores normales y cómo es la distribución porcentual de los diferentes componentes. En este caso, en la diapositiva, están expresados los valores absolutos por milímetro cúbico de sangre. Como charlamos previamente, los eritrocitos no son componentes que se consideran células, se consideran elementos formes. Esto está dado porque son anucleados, es decir, no tienen núcleos. Esto tiene que ver con que tienen un grado de diferenciación altísimo y están ultra especializados para llevar a cabo su función correctamente, que es el transporte de oxígeno en su proteína llamada hemoglobina. Un dato importante que nos es útil a la hora de analizar un extendido sanguíneo es el tamaño de los eritrocitos. Debido a la gran cantidad que hay de estos en el frotis sanguíneo, es fácil utilizarlos como una especie de regla que nos va a diferenciar los elementos formes que son más grandes a los eritrocitos, mayores a 7,5 micrómetros, y los más chicos, menores a 7,5 micrómetros. Dentro de los más grandes a los eritrocitos están todos los leucocitos, y por debajo de la medida de los eritrocitos, es decir, estructuras más pequeñas, van a estar únicamente las plaquetas. En la imagen que vemos en la esquina superior izquierda, tenemos un esquema que nos ayuda a apreciar correctamente a qué nos referimos cuando hablamos de que un eritrocito tiene forma de disco bicóncavo. Sus dos concavidades, una hacia superior y una hacia inferior, hacen que el espesor del medio sea muchísimo menor al espesor de la estructura en los laterales. Por debajo podemos apreciar un extendido sanguíneo con la técnica de rutina, y a la derecha vemos dos microfotografías con microscopía electrónica. En ellas también se puede apreciar claramente la estructura y la morfología de estos discos que se encuentran en la sangre. Los eritrocitos están compuestos casi exclusivamente por una proteína que es la que mencionamos previamente, la hemoglobina. Esta proteína es la que le da la tinción característica que se ve en el extendido sanguíneo de los eritrocitos, color asalmonado. Como dice la diapositiva, existen distintos tipos de hemoglobina, con distintas afinidades por el transporte de oxígeno y por su disociación del oxígeno para liberarlo en los tejidos. Por ejemplo, la hemoglobina del adulto tiene una afinidad menor por el oxígeno que la hemoglobina fetal. Con esto pueden asegurarse que el feto siempre reciba una llegada adecuada de oxígeno a sus tejidos. Las plaquetas son elementos formes extremadamente pequeños que son fragmentos del citoplasma de una célula más grande que ellas que está residente en la médula ósea, que son los megacariocitos.
Su tamaño aproximado es de 2 a 3 micrómetros, es decir, más pequeño que nuestra reglita que usábamos antes, que es el eritrocito. La función de las plaquetas tiene que ver con la formación de lo que se conoce como tapón plaquetario, que es el inicio para llevar a cabo una serie de pasos que se conocen como hemostasia para prevenir las hemorragias en caso de que haya ruptura de las estructuras vasculares. En esta diapositiva estamos viendo dos microfotografías de extendidos sanguíneos en los cuales se ven pequeños componentes que no son células, que son estas plaquetas con un tamaño de aproximado de 3 micrómetros, en las cuales hay una cantidad variable de contenido nuclear y de citoplasma. Son muy irregulares ya que vienen, recordemos, de la fragmentación de unas células más grandes que son los megacariocitos. En la imagen de la izquierda, en el extendido sanguíneo, además de las plaquetas y la gran cantidad de eritrocitos, vemos una célula bastante más grande con un núcleo excéntrico arriñonado, que son los monocitos, y los veremos con detalle más adelante. Bueno chicos, mi nombre es Esteban y voy a estar hablando sobre los leucocitos. Estas son las células que van a encontrar suspendidas en el plasma sanguíneo, van a presentar una función de defensa del individuo frente a infecciones por microorganismos y eliminar los desechos de los tejidos. Estas células se originan en la médula ósea con los estímulos que corresponden y luego van a circular por la sangre para cumplir sus funciones. Los podemos clasificar en granulocitos o agranulocitos según la presencia de gránulos en su citoplasma. Como dice la diapositiva, todos presentan gránulos inespecíficos en el citoplasma. En los frotis sanguíneos se puede ver a los neutrófilos en gran cuantía y su tamaño ronda los 10-12 micrómetros. Recibe sus nombres por la forma en que se tiñe su citoplasma, neutrófilo, y por la cantidad de lobulaciones que presenta su núcleo, polimorfo nuclear. En los neutrófilos vivos la organización nuclear no es estática, sino que los lóbulos y hebras van cambiando de posición e incluso en cantidad. Los neutrófilos contienen tres tipos de gránulos: los primarios o azurófilos, que son más grandes y menos abundantes que los gránulos específicos. Surgen en el inicio de la granulopoyesis y aparecen en todos los granulocitos, así como los monocitos y los linfocitos. Los gránulos azurófilos son los lisosomas de los neutrófilos y contienen distintas enzimas como la mieloperoxidasa, defensinas y catelicidina, que van a estar encargados de la protección ante patógenos. En cuanto a los gránulos secundarios o específicos, son los más pequeños y por lo menos 2 veces más abundantes que los gránulos azurófilos. Los gránulos específicos presentan enzimas para degradar, entre otras cosas, la matriz extracelular y activar proteínas del sistema inmune. Los gránulos terciarios pueden ser de dos tipos: los que contienen fosfatasas y los que contienen metaloproteinasas, que sirven para degradar el tejido conectivo y ayudar en la migración de estas células. Recuerden que estas células tienen la capacidad de migrar para llegar al sitio de infección. Estas son 3 microfotografías de microscopio óptico en las que podemos ver glóbulos rojos por un lado y polimorfonucleares por el otro. Los glóbulos rojos, como les comentó Ani, son esos discos bicóncavos que medían 5 a 7 micras con el centro pálido. Por otro lado podemos ver a los polimorfonucleares, que el tamaño era aproximadamente entre 10 y 12 micras. Intenten comparar los tamaños haciendo que el glóbulo rojo entre aproximadamente 2 veces en el tamaño del neutrófilo. Vean las diferencias entre los distintos polimorfonucleares que están en las imágenes. Lo que podemos ver son las morfologías de los lóbulos y de los haces cromatínicos que los unen. En la primera, que sería la de la izquierda, vemos 3 lobulaciones conectadas por puentes. En la de arriba a la derecha, que tiene un 1, encontramos polimorfonucleares con 4 lobulaciones. Y también podemos ver debajo del 1 una plaqueta. En la imagen de abajo a la derecha podemos ver que este polimorfonuclear tiene marcado el corpúsculo de Barr.
Los eosinófilos presentan más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos, y su núcleo normalmente es bilobulado, unido por un puente grueso de cromatina. El citoplasma es acidófilo por las proteínas que contiene en sus gránulos que le otorgan una característica particular, la birrefringencia. La función de los eosinófilos es participar en las respuestas alérgicas, ser parasiticida y fagocitosis del complejo antígeno-anticuerpo. Los gránulos azurófilos o primarios son lisosomas. Contienen hidrolasas ácidas lisosómicas y otras enzimas hidrolíticas para poder degradar a los parásitos e hidrolizar los complejos antígeno-anticuerpo fagocitados por el eosinófilo. En cuanto a los gránulos específicos o secundarios, contienen un cuerpo cristaloide que se puede observar con facilidad en el microscopio electrónico de transferencia. Estos son los responsables de la birrefringencia en el microscopio óptico. En esta diapositiva vamos a poder observar distintos glóbulos rojos, plaquetas y eosinófilos. Noten bien la característica del citoplasma con los gránulos acidófilos y la morfología bilobulada conectada por un puente grueso de cromatina del eosinófilo. Los basófilos son los leucocitos que presentan menor concentración en sangre en una situación normal. Su tamaño también es de entre 10 y 12 micrómetros. El núcleo es lobulado en forma de J y no se distingue por la gran cantidad de gránulos basófilos presentes en su citoplasma. Su función está relacionada por su activación mediante la inmunoglobulina E, que al unirse a su receptor específico libera el contenido de sus gránulos, provocando las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. Los basófilos presentan dos tipos de gránulos, los específicos y los azurófilos. Estos últimos son los lisosomas que contienen las hidrolasas ácidas. Los gránulos específicos contienen heparina y heparansulfato. Son agentes vasoactivos, es decir, que van a actuar sobre los vasos sanguíneos que se encuentran sulfatados, lo que les otorga esa característica basófila. Además, presentan leucotrienos que actúan sobre el músculo liso e interleuquinas o interleucinas que promueven la síntesis de inmunoglobulina E, entre otras cosas. Bien, ahora vamos a ver los agranulocitos, que van a estar entre estos los linfocitos y los monocitos. En cuanto a la morfología de los linfocitos, podemos decir que el núcleo es redondeado, con una pequeña escotadura, es hipercromático y de gran tamaño. Ocupa prácticamente casi todo el citoplasma. El citoplasma es escaso y basófilo, con los gránulos azurófilos. Su tamaño es de aproximadamente 6 a 15 micras y hay tres tipos de linfocitos, los linfocitos T, los B y los NK. Estas células representan aproximadamente el 30% del total de los leucocitos en sangre, y estas son células inmunocompetentes recirculantes. Esto quiere decir que tienen la capacidad de reconocer y responder a antígenos y además están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Las diferencias que existen entre los otros leucocitos y los linfocitos es que estos últimos no están terminalmente diferenciados. Cuando se los estimula, son capaces de sufrir divisiones mitóticas y de diferenciarse en otros tipos de células efectoras. Estos también pueden migrar hacia los tejidos y volver a los vasos sanguíneos. Como última característica diferencial, podemos decir que las células progenitoras linfoides comunes están en la médula ósea, pero los linfocitos son capaces de desarrollarse fuera de esta en los tejidos asociados con el sistema inmune. Los monocitos van a tener un tamaño aproximadamente de 18 micras. Su morfología exhibe un núcleo grande, excéntrico, con forma de herradura y con su cromatina alternada entre laxa y densa. El citoplasma presenta una tinción basófila,
Contiene gránulos azurófilos, al igual que el resto de los leucocitos. Los monocitos son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear, y al llegar a los distintos tejidos, migran y se diferencian en histocitos o macrófagos. La función de estas células es la de fagocitar cualquier cuerpo extraño, así como también los desechos celulares, para así poder degradarlos. En esta diapositiva se pueden observar dos microfotografías de monocitos en frotis sanguíneos. Se va a ver la típica escotadura en el núcleo y el citoplasma con una basofilia. Alrededor se pueden ver glóbulos rojos o eritrocitos, como así también plaquetas.